buenas noches, sean todos bienvenidos otro martes más a Charlas entre Pymes. Mi nombre es Carlos Medina y hoy hablaremos de negocios y la influencia que tienen en diferentes emprendedores y directivos. Y quisiera empezar por presentar a la psicoterapeuta Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, feliz de estar aquí con todos ustedes. Mucho gusto en saludarlos esta noche. Excelente. Licenciado Gustavo Mares, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Pues otra noche de martes con el gusto de escucharlos y de verlos. Y bueno, pues como siempre, gracias por la invitación y pues muy atento al tema de hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Tocayo, ya tenía ratito que no te veíamos. Sí, algunas semanas, pero bueno, aquí estamos con el gusto de siempre y de veras muy contentos de compartir este día con ustedes a través de este programa. Excelente. Para tú que nos escuchas, que nos ves apenas, que no nos conoces, bueno, nosotros tenemos diferentes temporadas en la página de Impulsores MX y también en las páginas de mis compañeros Fuerza Pymes, Mares ICO, Escanda, la página oficial de Prisma y Más In, además de Laura Creative, que por supuesto le mandamos un abrazo a Laura, que está descansando. Básicamente lo que vamos a hacer es hablar de lo que interviene en los negocios. A veces son herramientas de análisis, a veces son diferentes emociones, a veces son diferentes pensamientos. Más que nada esto lo abarcamos en un programa que tenemos todos los lunes que se llama ¿Cómo Prisma? ¿Sí que empresarial? Exactamente, donde aquí nuestra psicoterapeuta nos hace el favor de centrarnos un poco y de entender por qué tomamos nuestras decisiones. Varios episodios de la temporada pasada nosotros hablábamos de los altos directivos, de qué están haciendo para tomar las decisiones, por qué hacen lo que hacen, pero no estaría mal ahondar un poco en esto. Y es por eso que en esta ocasión vamos a tocar distintos temas que nos van a poder permitir entender un poquito más, como todo el lunes, ahora los martes, ver qué es lo que hacemos. Y yo quisiera empezar por preguntarles a todos ustedes y también a ustedes, compañeros, ¿ustedes qué creen que pueda frecuentemente impulsarnos más, la confianza o la ignorancia? ¿Qué creen que es un impulso más grande? Como impulso Para hacer las motivador cosas. Exacto. entre la confianza y cuál otra. La ignorancia. Bueno, yo me voy ahí con una frase de Napoleón Bonaparte que decía que es la desconfianza y no la confianza la que gana batallas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, de esa premisa, fíjate, esta última pandemia o estas últimas temporadas donde hay crisis económica nos recuerda lo vulnerables que somos, lo fácilmente eh, frágiles que podemos llegar a ser tanto en la cuestión de salud como en la cuestión económica. Entonces, pues yo creo que la confianza, sin lugar a dudas, pues se va ganando, pero también es una ilusión, ¿eh? O sea, hasta cierto punto es eh, un intangible que a veces no coincide con la experiencia. Puedes tener poca experiencia y mucha confianza porque no has salido de una burbuja donde está todo controlado y donde hay muchas fuerzas que te protegen, ¿no? Entonces, y en cuanto a la ignorancia, pues me voy a otra cita ya muy antigua, ¿no? Que dice que la ignorancia y la estupidez no tienen límites, ¿no? Yo creo que también todos somos neófitos en determinados temas o áreas, o es casi, pues, una falacia pretender que alguien sabe de todo, ¿no? Pues, todos con nuestras limitaciones. Entonces, no, yo creo que en estos tiempos es un recordatorio muy válido para, pues, no confiarnos tanto, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión es, dicen que también la ignorancia da felicidad. Entonces, desconocer ciertos aspectos pudiera darnos una falsa imagen de tranquilidad cuando realmente ni siquiera entendemos lo que está pasando. Exactamente. Por ejemplo, Carlos, ¿tú por qué crees que sea más frecuente que las personas
hoy en día empiezan negocios? ¿Porque tienen confianza en sí mismos o porque ignoran todo lo que van? No, yo creo que es por la parte de la confianza, por porque ahora tienen más elementos, más herramientas, más testimonios, menos posibilidades de fracaso. O sea, creo que por ese lado ahora tenemos ya mucho más formas de generar canales de ventas, de distribución, etcétera. Entonces creo que ahora creo que es más confiada la gente en cuanto a emprender. Y en cuanto a la ignorancia, pues yo creo que está muy ligada o es hermana del miedo, y creo que eso puede paralizar cualquier idea o proyecto. Yo creo que más bien, yo lo diría más bien curiosidad, el que tenga ahí una iniciativa de negocio, yo creo que va de la mano con una curiosidad de experimentar nuevas experiencias, para, pues para poder lanzar allí alguna idea, ¿verdad? Comercial. Ok, ok. Y, por ejemplo, Prisma, ¿tú crees que la ignorancia nos puede dar más confianza que el conocimiento? No le llamaría confianza, pero sí nos le llamaría impulso, ¿sí? O Ok. sea, pero también el conocimiento te limita. O sea, es que es como una paradoja, ¿sabes? Estamos entrando como una paradoja donde Exacto. cuando ignoras algo, en teoría tienes confianza por todo eso que estás ignorando, porque no estás no viendo muchas variables, ¿no? Pero también cuando no ignoras, tu confianza va disminuyendo, porque te das cuenta de todo lo que puede haber alrededor que puede perjudicar o frenar tu avance. Entonces es como un túnel de gusano muy interesante el que nos vas a meter hoy. Sí, y es que, ahí va, de hecho, creo que todos dijeron algo clave y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Simplemente no podemos saberlo todo, y ya lo hemos dicho antes, ¿sí? De hecho, independientemente de eso, en el episodio pasado les dejamos en claro que vivimos en un mundo que cambia constantemente. Entonces, cuando crees que algo ya lo sabes, a lo mejor ese algo ya cambió. Entonces, si bien puedes tener confianza en ti, también tienes que tener la capacidad de pensar en que eso puede ir evolucionando y tú tener que adaptarte a esa evolución. Y me lleva a lo siguiente. Un claro ejemplo de lo que voy a decir a continuación son los carros, ¿sí? Porque voy a hablar de los puntos ciegos. ¿Para qué nos sirven los espejos que tienen los carros? Para cubrir esos puntos ciegos, ¿sí? Y no caer en accidentes. Entonces, de hecho quisiera ir contigo, Prisma, porque esta pregunta la traigo muy en la cabeza desde la tarde. ¿Qué tan difícil para nosotros es ver los puntos ciegos y más aún saber cerciorarnos de que los tenemos? O sea, estar conscientes de que los tenemos y hacer algo al respecto. En mi área es muy difícil. Ajá, exacto. Porque prácticamente eso es lo que lleva mucha gente en terapia, ¿no? A que tiene demasiada confianza en que su perspectiva, su forma de ver la vida, el problema, las cosas, es solamente esa, solamente existe esa arista al momento de ver un problema, que entonces se olvida de que pues hay demasiadas aristas por donde verlo, ¿sí? Entonces hay demasiados puntos ciegos, incluso a uno como terapeuta a veces le pasa, o sea, está en consulta y de repente eh, cree que está haciendo un buen trabajo y a lo mejor termina bien la sesión, pero luego lo compartes con otro colega que te dice, ok, está bien, nada más que te das cuenta que a lo mejor esta parte no la exploraste lo suficiente, ¿sí? Y es como dices tú, ok, sí es cierto, o sea, tal vez pude haber explorado esa parte, o puedes decir, esa parte no la exploré por esto, esto y esto. Pero sí, la realidad es que, pues, no somos seres perfectos, somos perfectibles, más no perfectos, y tenemos puntos ciegos, ¿sí? Y eso siempre van a existir. Totalmente, tú emprendedor, tú directivo, tú dueño de negocio, date cuenta que tienes puntos ciegos. Y si crees que no los tienes, es momento de empezar a preguntarte cuáles son. Por ejemplo, yo estoy seguro que en más de un momento, eh, Gustavo, tienes un gran equipo de trabajo. En algún momento te ha sucedido este rebote de ideas en el cual ya te percatas de que, de hecho, simplemente tú nos has dicho, recuerdo mucho el episodio pasado, en el que volver a pensar, que nos dijiste, ok, dejo este asunto un momento, regreso, vuelvo y me doy cuenta que ya cambió y que puedo agregar algo mejor. O sea, ¿cómo trabajas esos puntos ciegos? Ok, fíjate que sí, yo les hacía la analogía, ¿no? Les decía yo, bueno,
Fíjense como cuando alguien está forjando una espada, por ejemplo, o cuando alguien está cocinando, de repente tienes que cambiar las temperaturas. Algo que está muy caliente lo tienes que enfriar y a su vez, ya que está frío, ahora sí empiezas a trabajarlo otra vez. Bueno, haciendo esa analogía con cuestiones eh, de análisis de problemas, fíjate que para mí es siempre importante. Eh, la inspiración es una musa pues bastante veleidosa que no podemos tener a conciencia, pero el trabajo sí lo podemos tener. Entonces yo siempre trato de clasificar, a ver, este trabajo es meramente pues, ejecutivo y este otro es analítico y bueno, mi capacidad de análisis llega a cierto límite y luego ya no estoy pensando con claridad y me tengo que enfriar. Pero bueno, fíjate que aquí recuerdo un ejemplo que se me hace muy interesante. Fíjense, si nosotros revisamos el tema de Donald Trump como hombre de negocios, antes de que fuera presidente de Estados Unidos y demás, mi padre por ahí me regaló algún libro que escribió Donald Trump. Y bueno, es una confianza en que todo lo que él haga va a estar bien y todo lo que él diga y los negocios que logre realizar y de verdad, o sea, él creía que yo creo que en serio tiene, digo, desconozco, aquí Prisma nos puede dar una, eh, pues, un concepto muy atinado, pero este hombre yo creo que hasta Mesías se sentía, ¿no? Como que todo lo que tocaba, o sea, ya era una cuestión de, haz de cuenta el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero si nosotros analizamos realmente ha sido pues, su historia pues, está llena también de muchos fracasos, ¿eh? O sea, sus negocios han quebrado 2, 3 veces y algunos negocios, algunos casinos les ha ido como en feria. Y una vez quiso hacer una liga alterna a la NFL, le fue mal y bueno, ha tenido pues precisamente bastantes fracasos y por otro lado, bueno, pues desde luego también ha tenido éxitos, ¿no? Pero fíjate cómo a veces tienes que llevar las cosas al extremo, ¿no? Pues yo creo que le tiras a todas y hay algunas te pegarán, ¿no? Tal vez si no las intentara tanto, si no quebrara tanto, no alcanzaría a tener pues esas luces que sí le dan la notoriedad que le sirvió finalmente para ya llegar al poder, ¿no? Porque cuando dicen que tenía el dinero, sí tenía dinero, pero tampoco era no estaba ni siquiera entre los 10 más ricos de Estados Unidos, ¿eh? O sea, pero fíjate cómo te logras vender, llegas al poder y bueno, también ahí se perdió, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Fíjate cómo esa confianza excesiva también a la postre, pues se viene reflejando. O sea, puedes engañar a la gente, creo que estas citas de Abraham Lincoln, puedes engañar a determinadas personas por algún tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Entonces, como pues con el transcurso de los días, pues se pusieron muchas cosas en evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a veces la confianza, de nuevo, es un espejo, pues, que a veces nosotros acomodamos a nuestro entera satisfacción y no refleja fielmente lo que realmente son las cosas. Exacto, porque incluso lo mencionaste, exceso de confianza. Y voy a mencionar algo que nos dice Marco. Marco, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Sería un poco de ambos, ¿no? Refiriéndose a la pregunta anterior. La confianza, porque hay que estar seguro de lo que uno hace, y la ignorancia, bueno, muchas veces no sabemos a lo que vamos. Hay que arriesgarnos y salir de la zona de confort para conocer más, salir de esa ignorancia. Y efectivamente, de hecho, muchas de las veces, vaya, otra referencia a psique empresarial, pues es una aventura, ¿no? Tenemos que decidir si atendemos el llamado o no de la aventura. Mm, pero muchas veces, creo que la forma más clara que tengo en este momento de ejemplificarlo es cuando, y se lo comentaba a Prisma y a Pablo antes de salir al aire, es de que cuando vas al box unas 2 semanas y ya crees que puedes ganarle a cualquiera, entonces, o sea, tienes un exceso de confianza increíble, enorme. Tráiganme a quien sea, yo le voy a partir todo, ¿no? Pero no te puedes poner, a menos de que seas Prisma, en un ring con alguien que era, pues, que ganó, no sé, el peso pluma, el peso mosca o lo que sea, porque el que va a perder eres tú. Pero
tienes un exceso de confianza que te va a permitir subirte, más no ignoras todo lo que el otro que está arriba ya sabe y razones por las cuales tú probablemente vayas al hospital un día. Sí, o sea, entonces hay que aprender a magnificar todo esto, ¿sí? Y simplemente, Carlos, ¿cuántas veces no has visto a un emprendedor o a un dueño de negocio meterse, ya sea en una nueva área de oportunidad o emprender algo, sin siquiera saber realmente a dónde se está metiendo y que a veces por eso le va mal? Sí, pues lo he visto muchas veces por emociones, porque según ellos tienen una intuición, pero no entraron en el detalle, ¿verdad? De la operación, del mercado, de la aceptación. Y hay quienes han sabido readaptarse y lograr sacar un producto o un servicio exitoso, y hay quienes en el primer tropiezo para atrás y cierra la marca y el producto, o sea, cierra el negocio porque no era lo que esperaban, ¿verdad? Por no haberse ubicado. Y ahorita que platicábamos, o sea, de la confianza, yo creo que también la confianza va de la mano del riesgo que estás teniendo en cuanto a tu negocio, en cuanto a la pérdida económica. Por ejemplo, ahora podemos ver que los negocios tradicionales ya cambiaron, o sea, ya no, antes al pensar en poner un negocio era poner una estructura, tener un local, pagar impuestos, pagar los gastos fijos, luz, agua, renta, etcétera. Y ahora la verdad es que el que emprende de forma virtual, está desde su hogar buscando el mercado y poco a poco acomodando el producto o servicio, y no corre con todos estos riesgos que al final pues es parte de estar confiado, de estar sin menos presiones, ¿verdad? Entonces, ahora creo que en lo particular ahora hay más confianza porque hay menos riesgos. Creo que Carlitos ahí se nos quedó congelado. Sí. Pero bueno. Sí, digo, definitivamente digo que sí hay situaciones en las cuales pues el riesgo precisamente eh, es alentado muchas veces por la falta del conocimiento total, ¿no? Es decir, si nosotros supiéramos exactamente a lo que vamos, yo creo que definitivamente habría situaciones en las cuales no, ni siquiera entrarías, ¿no? Pero hay veces que ya estás adentro y bueno, pues lo que te queda es moverte y sacar adelante el proyecto en el que tienes ya tiempo y recursos invertidos. Entonces, sí, definitivamente yo creo que cada historia o cada camino es distinto, pero yo creo que también es un hábito muy sano eh, no ser tan confiado, porque de repente pretendemos suponer que tenemos toda la información eh, y ni siquiera está actualizada o de repente los criterios ya cambiaron. Entonces, suponer que podemos dominar el tema siempre también es un punto ciego del que hacían referencia hace un ratito, ¿no? Sí, 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 adelante, Prisma, perdón. no, que es muy importante, yo creo que en esta parte el tener un equipo, ¿sí? Porque el equipo siempre te va a ayudar a ver esos puntos ciegos a la hora de emprender o a la hora de iniciar un negocio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, incluso aunque entiendo el punto que mencionaba Carlos, de que pues ya hay menos riesgos a la hora de emprender por esta parte que es en línea y demás, pues hay muchas leyes nuevas también, hay muchas áreas ciegas que de alguna manera no... pues no hemos terminado de ver del todo, y a veces tener un equipo de respaldo que te vaya diciendo, sabes que a lo mejor lo que tú estás haciendo sí funciona, puede estar bien, pero ten cuidado con esto. Sí, me acuerdo que cuando conocí a Carlos, por así decirlo, cuando empecé a estar con ustedes, él me asesoró de muchas maneras en toda la parte de registrar la marca. Sí, porque ¿qué puede pasar si no registro mi marca? O sea, a lo mejor mi marca ahorita no es nada, pero si yo empiezo a crecer como empresa y de repente una persona se ve más lista que yo y registra la marca, pues todo el avance que yo tenía, pues prácticamente se va a perder.
porque yo no me adelanté a hacer eso. Entonces, muchas veces tenemos este punto ciego de no entender bien cuáles son los riesgos de las decisiones que podemos tomar porque nos falta un buen asesoramiento o nos falta de alguna manera alguien que nos enseñe o nos señale en dónde podemos tener ese punto ciego específico que no estamos de alguna manera puliendo. Sí, fíjate que en ocasiones yo he visto cómo la gente tiene muy bien, por decirlo así, bien estudiado el mercado, o sea, antes de que inicien, de que arranquen, el producto, los beneficios, y creen que tener, o sea, están confiados por esa información y creen que el riesgo se ha minimizado en cuanto a cuando salgan al mercado, que van a ser bien aceptados, pero a veces ni eso te garantiza el éxito por muchas razones, por la zona, por los usos y costumbres, por la cultura, por etcétera, muchísimas cosas. Este, eh, lo hemos visto, ¿no? O sea, cuántas tiendas de conveniencia no llegaron aquí y abrieron al por mayor y muchas tiendas, farmacias, etcétera, y vieron que no era el impacto. ¿Tú crees que no tenían una estructura y un estudio previo de todo, pero se toparon con algo que es precisamente la cultura, usos y costumbres? Y la verdad es que lo que te va a dar, o sea, el conocimiento previo es de gran valor, pero el experimentar, ya el estar en campo es lo que te va a moldear para que encuentres semana a semana ese valor agregado para que seas bien aceptado en cuanto a tus servicios o tu producto. Pero sí, definitivamente trabajar en el campo es lo que te va a dar esa confianza y ese conocimiento. Te va a sacar de la ignorancia. No, y aparte tener la sensibilidad de saber captar cuáles son las diferencias sutiles en cada plaza, ¿no? Es decir, tu producto, cómo debes también de pues, tomar en cuenta precisamente esas variables del mercado. No la vas a presentar de la misma manera en todos lados. Creo que también es muy importante pues, tener esa capacidad de escuchar y de entender que las cosas han cambiado, porque ahora los clientes Y o el adaptación. mercado es más exigente y es más conocedor, ¿eh? O sea, el acceso a la información te permite ponerte más exigente. Antes te podían decir algo con referencia a las computadoras, con referencia a los procesos, con referencia a la información, y hasta cierto punto el cliente estaba limitado y confiaba en el profesional, ¿no? Pero ahora no, ahora pues tan sencillo como esto, un trámite ya con un código QR, pues perfectamente se mete el cliente y sabe si lo que tú le estás diciendo es cierto o no, porque el acceso a la información ahora es muy amplio, lo cual también pues, debemos de entenderlo y debemos de asumirlo pues como una variable que es muy importante considerar en el trato con el cliente. Exacto. Muchísimas gracias. Prisma, y no sé si ya leyeron el comentario de Marco. No. Ok, Eh, no. sí, concuerdo con Prisma. Si tienes un equipo que te respalde, te da la oportunidad de cubrir los puntos débiles que tengas y ver los escenarios desde diferente ángulo. Y algo que, bueno, al momento de estarlos escuchando, y la verdad es que todos los que están aquí, estamos hablando desde la experiencia. Y es muy peligroso cuando la confianza opaca a la experiencia. Y realmente, incluso hay una frase que dice, déjame interrumpir tu experiencia con mi confianza. Y esto es lo que pasa cuando estás muy emocionado por querer llevar a cabo una idea, un proyecto, y tienes enfrente a Gustavo, tienes enfrente a Carlos, tienes enfrente a Prisma, y tu ímpetu te lleva a ignorar los consejos que ellos pudieran darte. ¿Sí? ¿Alguna vez se han visto en esa situación, Carlos? ¿Me repites, por favor? Es que se corta mucho. No te apures, que a lo mejor en algún momento has tenido oportunidad de dar un consejo desde tu experiencia, pero la persona por tener este ímpetu de hacer las cosas, pues omite la experiencia y el buen consejo que podrías darle y su confianza lo lleva
a hacer lo que él tiene pensado. Sí, claro. Mira, ¿sabes qué? Eso pasa mucho y me ha pasado con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones creen que lo saben todo y que tienen la verdad absoluta y que pueden llevar a cabo cualquier proyecto eh, sin el previo conocimiento del trabajo, ¿verdad? Y sí, sí, yo creo que es algo muy común que pasa actualmente. Gustavo, ¿te ha pasado? Sí, fíjate que sí, digo, de repente, pues mucho tiene que ver con la persona, ¿no? Pero alguien que llega con un proyecto y si no tienes la madurez para entender los cuestionamientos, las críticas y todo, puedes tomarlo por un lado, como una afrenta personal y por otro lado, como si tú quisieras ponerle obstáculos al proyecto o como si tú quisieras eh, frenar el ímpetu que tiene, ¿no? Pero no se trata de eso, o sea, definitivamente yo creo que más allá de edades o de experiencia o de cuestiones que pudieran significar, pues, eh, las condiciones personales de cada quien, yo creo que es muy importante eh, pensar que el éxito en lo que tú quieras es una coincidencia, una feliz coincidencia de muchos factores, de la capacidad, de la oportunidad, del tiempo justo, etcétera. Porque hemos visto muy buenos productos que han tenido un muy mal desempeño comercial. O hemos visto, a su vez, malos productos o malos profesionistas con mucho éxito por alguna circunstancia. Entonces, a la larga, todo se va colocando precisamente en el lugar justo. Y yo creo que por ese lado, sí es muy importante considerar que la voz de la experiencia o la voz de un especialista en determinada área, por lo menos hay que brindarle el beneficio de ser escuchada y de considerarlo, ¿no? Eh, si nosotros hacemos el análisis de los productos cuando son lanzados y si nosotros vemos la estadística, pues yo creo que definitivamente de 10 productos nuevos que salen al mercado, a los 5 años quedarán 3 y a la vuelta de 10 años quedará 1 o 2, ¿no? Todos los demás se fueron. Y no podemos decir que no tenía ganas, de que no tenía, no lo pensó, no lo analizó. ¿Qué pasó? Bueno, pues tal vez no era el tiempo, no era el producto, no era el mercado, no sé, no se dio esa feliz coincidencia, no, esa constelación no se dio como debió haberse eh, imaginado por parte de quien lanza el producto. Entonces, yo creo que esto va en el sentido de que no es definitivamente una cuestión de suerte, no se trata de eso, pero sí hay que alinear los astros para que pueda darse el feliz término de un proyecto. Exacto. Por ejemplo, miren, Marco nos comenta, el emprender es estar expuesto a que alguien te señale los errores y tener la capacidad de reconocerlos y cambiarlos. Si tienes un equipo, debes estar abierto a diferentes puntos de vista y a reconocer que otros pueden tener más conocimientos que tú en cierta área. Y concuerdo totalmente, simplemente, pues que no todos lo sabemos todo. Y creo que uno de los ejemplos más claros es Impulsores. Realmente yo no sé ni una cuarta parte de lo que Prisma sabe en su especialidad, ni tampoco en Michelle, realmente, ni de Pablo, ni de Lau, ni de mis compañeros aquí, de Ale. O sea, realmente todos nos conformamos y nos hacemos fuertes entre todos porque cada quien sabe de lo suyo y al mismo tiempo aprendemos entre todos. Y no sé cuántas veces les ha pasado que si han visto a esas personas, y a mí me ha tocado ser una de vez en cuando, que estás viendo un partido de fútbol o estás viendo un partido de lo que sea de tu deporte favorito y le das instrucciones al director técnico. Eso es un poquito lo que pasa con lo que nosotros estamos platicando, de Eso que a no pasa. veces, no, ¿verdad? Aquí no.
pero sí, hasta te enojas porque no hace el cambio que dijiste, y si hace el cambio que dijiste, dices, ya ves, sí sé. O sea, entonces sí se vuelve un poquito divertido como, dependiendo de quién seas, crees que sabes más que el que está ahí, el que ya ha jugado o el que ya tiene ahí los jugadores enfrente de él. ¿Sí? Y eso puede jugarte un poquito en contra, porque eso no te permite ver en lo que pudieras estar equivocado, que es precisamente a lo que hace mención Marco con su comentario. ¿Por qué, por qué será que nos dan esas ganas de decirle al técnico qué hacer, Prisma? O sea, ahí entra mucho parte del impulso y la pasión, ¿sabes? O sea, aquí estás hablando de una actividad recreativa, por así decir, de entretenimiento. Y obviamente en el calor del momento nos sentimos que somos expertos. De hecho, si nos ponemos en el fútbol, no nada más el técnico. O sea, si tipo el jugador va corriendo y tira mal un pase, es como que te estoy diciendo que tires para el otro lado, ¿qué te pasa? Y o pégale así, o era más alto, ¿no? O sea, y un buen de otras palabras que vienen, ¿no? Pero es esta parte de la pasión de creernos que en el lugar de la otra persona nosotros lo haríamos mejor. O incluso a lo mejor no mejor, pero distinto. Porque es esta necesidad, ahí se entra un poquito el ego, de pensar que lo sabemos todos, ¿sí? O de que si yo pudiera hacer lo que él hace, lo haría aún mejor, ¿sí? Pero es más que nada como que nuestro ego queriendo hablar o queriendo dominarnos en ese momento. Así es. Y es que hay que preguntarnos realmente por qué sabemos lo que sabemos, ¿ok? Simplemente les voy a hacer unas preguntas a los que nos escuchan. Si saben, las pueden poner en los comentarios. Pero desde algo tan sencillo como por qué el inglés se volvió el idioma oficial de Estados Unidos, o qué trabajo tenía Walt Disney antes de dibujar a Mickey Mouse, o en qué vuelo espacial los humanos vieron por primera vez la Gran Muralla China desde el espacio. Sí, ese tipo de preguntas que tú en algún momento tuviste conocimiento y a lo mejor sabes de esto, pero hay que ponerlo todo claro. Hay cosas que sabemos porque lo hemos hecho. Hay otras cosas que sabemos más o menos. Unas que creemos que sabemos y otras que siempre vamos a ignorar que sabemos. Y para muestra solamente basta un botón. A lo mejor tú al escuchar estas preguntas dijiste, sí, claro, por ahí del año no sé qué, o sí, por supuesto, trabajaba en no sé dónde, pero realmente Estados Unidos no tiene un idioma oficial como tal. Walt Disney no fue quien dibujó a Mickey Mouse y la muralla china no puede verse desde el espacio. O sea, entonces hay cosas que crees que sabes, pero realmente no es cierto. Ignoras muchas de las cosas que no sabes. Y esto es lo que te permite el tener un poco de humildad. Y hay que hablar también del momento en el cual creemos que sabemos. ¿Por qué creemos que sabemos? Generalmente, y no es trabalenguas, pero de verdad, creemos que sabemos porque a lo mejor ya hicimos algún esfuerzo, ya tuvimos alguna experiencia, ya hicimos alguna práctica. Entonces, a lo mejor hemos escalado, pues, pues esa experiencia, ¿no? Ya la fuimos escalando y llegamos a un montecito y decimos, ya tenemos esta experiencia, ok, ya puedo opinar, ya puedo hablar al respecto, ya soy un experto en el tema, pero es un montecito chiquito. De verdad, es un montecito muy chiquito. Apenas pasaste de novato a amateur. ¿Esto qué quiere decir? Que aún no sabes todo lo que no sabes para convertirte en un profesional. Entonces, de verdad, necesitas procurar el estar atento de todo lo que ignoras, que suena raro, pero realmente cuando crees que lo sabes todo es cuando menos sabes las cosas. Ese es el problema de la confianza. Por ejemplo, no sé, Carlos, ¿alguna vez te has sentido con demasiada confianza que se te fue algo? Ahí me escucho, ¿verdad? Ahí te Sí. escuchas. No, no, yo creo que todos, ¿no? O sea, nos hemos sentido y es parte hasta de la cultura del mexicano, el opinar de todos, o sea, de el estar como cuando vemos el premio de los Oscar, este, ahí estamos opinando y ni siquiera sabemos de fondo el porqué, la historia de la trama, lo que están tomando en cuenta los expertos, ¿verdad? Ahorita nos pasa mucho
con la política, ¿verdad? Entonces nos dejamos llevar mucho por la pasión y etcétera, pero hay muchas cosas de fondo que ignoramos. Y así es siempre, ¿no? Yo creo que esto es algo muy común, que a todos nos pasa y que nos puede también pasar en el tema de los negocios, ¿verdad? Queremos a veces hablar con conocimiento, pensamos, digo, no, hombre, pues yo he visto soluciones o yo lo he hecho de tal forma, pero le decimos a alguien que a lo mejor está en un mercado totalmente distinto, con una situación, un ambiente, un entorno, una competencia más agresiva, con otros tipos de exigencias. Entonces queremos pensarlo, adaptarlo a lo que nosotros vivimos en el día a día y ya por eso creemos que somos expertos, ¿verdad? Pero por eso hay que saber escuchar, por eso hay que saber entender y para poder ser empáticos y poder tener tolerancia y paciencia de cada situación. Así es, y para lo que nos ven, prácticamente lo que acaba de decir Carlos, ahí lo hemos ejemplificado, ¿sí? Es ese montecito que ya escalaste, pero que no te permite ver todo lo que te falta por aprender. Y voy a decirles aquí, dice, la arrogancia es igual a ignorancia más convicción. ¿Será cierto eso, Gustavo? Híjole, fíjate que sí, digo, definitivamente yo creo que esa arrogancia pues se convierte per se en un punto ciego, ¿no? Yo creo que somos vulnerables a partir de nuestra arrogancia, de nuestro ego crecido, ahí nos estamos poniendo en evidencia, ¿no? Y tú dijiste hace un ratito, Carlos, algo muy interesante, ¿no? Haciendo pues el símil aquí con la cuestión deportiva, ¿cuántas veces hemos escuchado a un deportista, sea en boxeo, en fútbol, etcétera, que dice, es que me confié? Y ya, a partir de ahí, ya sobran las palabras, ¿no? Tú estás diciendo, mi postura es esta, sí, efectivamente, pues tuve esta debilidad, me confié en este juego, ¿no? Entonces, fíjate que, pues, se ahorran explicaciones y dicen, miren, caí en este supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que considerar que no las vas a ganar todas y esperemos también pues que no las pierdas todas, ¿no? Que te vayas al promedio, es decir, algunas de tus ideas, algunas de tus batallas las vas a ganar, otras las vas a perder, algunas ideas no son tan brillantes, pues nada más hay que ser claro que tenemos que ser más eficientes. Un deportista, vamos a hacer la analogía con un beisbolista, un bateador, pues tiene que ir subiendo su promedio, ¿no? O sea, es decir, le tiran tantas bolas, tantos strikes y pega tantas, bueno, pues que el promedio de este año sea mejor que el del anterior y que hace 5 años y demás. Yo creo que en esa medida vamos, pues definitivamente a alcanzar lo que nosotros pretendemos, ¿no? Pero desde luego, pues bueno, hay pecados que vamos a repetir, hay errores que vamos a repetir definitivamente y yo creo que, pues esa arrogancia, esa debilidad en el exceso de confianza, pues nos hace bajar la guardia, ¿no? Y a partir de ese momento, pues somos vulnerables para, pues, las vicisitudes que se presenten. Exacto, nos hace vulnerables a nosotros y hace vulnerables a quien esté confiando en nosotros, ¿sí? Claro. Y de hecho, bueno, mira, lo voy a mencionar aquí. Se pueden ver en la pantalla. Ese señor que está ahí, para los que tienen la posibilidad de vernos o para los que nos escuchan, es una figura política de Islandia, ¿sí? Y básicamente se lo resumen que es la razón por la cual no permiten que existan presidentes en Islandia que no tengan una licenciatura o maestría en economía. Porque prácticamente metió en broncas. Sí, o sea, los metió en broncas a todos. ¿Y por qué fue esto? Pues básicamente porque creía que él estaba en lo correcto. ¿Sí? Él tenía sus ideas, él decía que su camino era el mejor y que solamente él sabía que era lo mejor para ese país.
Entonces, a partir de una pequeña caída, por decir, por ser sutil, en la economía, él es la razón de que ahora todos los que aspiren a tener ese puesto en el gobierno tengan mínimo una licenciatura o maestría en economía, porque el exceso de confianza que tenía esta persona, y pues básicamente también sumada a la ser humildad, sí los metió en graves problemas a todos. ¿Por qué crees que existen estas figuras, Prisma? Para dejar un aprendizaje. Digo, al menos algo bueno trajo, ¿no? Que fue el hecho de que se le exija más a los políticos. Nada más que no entendí bien la pregunta, ¿a qué te referías con por qué existen? Ah, sí, es que más que nada nosotros permitimos, ¿no? Que realmente una persona con demasiada confianza, sin las bases de la experiencia, pues haga lo que quiera. Mira, simplemente ahorita a lo mejor va a meter un terreno peligroso, pero ¿cuántos influencers no hay? Ujú. ¿Sí? Y literalmente, ¿qué es un influencer? Es una persona que se pone frente a una pantalla, frente a un celular y empieza a hablar sobre un tema como si realmente supiera todo sobre ese tema. Entonces llega a un público determinado, ese público determinado cree o sigue lo que este influencer desea y pues termina cometiendo alguna que otra equivocación, ¿no? Entonces, en teoría, la realidad es que existen porque nosotros les damos el espacio, o sea, nosotros damos la oportunidad de que existan, nosotros también no cuestionamos, no hacemos estos puntos ciegos necesarios para estas personas, para bajarlos un poquito de su monte de la estupidez, ¿lo llamaste? Sí. Sí, la diapositiva así decía, Ujú. y se creen en ese monte, o sea, y creen que ya ese monte es el único que existe en lugar de darse cuenta que tiene que bajar y volver a subir. O sea, no sé, un ejemplo que viene a la mente muy conocido que se dio fue el de Bárbara Regil, ¿sí? Ok. Creo que se puso a hablar de dietas, hizo una dieta, hizo una receta en el celular, unas galletas, no sé qué fue, y pues todos los nutriólogos se le fueron encima, le dijeron, ¿tienes una idea de cuántas calorías acabas de meter a esta galleta? Sí, y pues a partir de ahí pues ya se volvió tendencia en redes sociales, pero pues la realidad es que nosotros le damos el protagonismo. Creo que la cuestión ahí, que creo, no me acuerdo bien, creo que dijo que el arroz no era un carbohidrato, cuando Ujú. definitivamente no hay otra manera de clasificarlo, ¿no? Como, entonces, yo creo que sí, digo, definitivamente, o te voy a poner otro ejemplo, yo me acuerdo Donald Trump, cuando empezó esto del coronavirus, que decía él que con cierto composición química o no sé, y mucha gente, te estoy hablando de cientos de personas, empezaron a administrarse de manera unilateral y arbitraria dosis que les hizo mucho daño. Entonces, oye, espérame, tú ni siquiera tienes una formación política, eres un hombre de negocios y en un país donde les interesa el reflector, es decir, les interesan las imágenes, y bueno, llegaste al poder, pero ya está dando unas opiniones que no pueden pues ni siquiera ser tomadas en cuenta porque no tienen un sustento científico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde pues también se toman atribuciones que definitivamente no le corresponden y en algo tan sensible como la salud pública, pues no es dando remedios que tal vez a él le hayan funcionado o él supone que le trabajaron bien, pero no la puedes hacer de manera generalizada. O que inclusive nada más para desviar la atención. Sí, 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 sí. Sí. Y pues desde mi postura yo le agregaría que no hay que cruzar fronteras para eso. Así es. Y nada más quisiera ahorita, antes de irnos, ponerles esta imagen que la mencionábamos hace un momento. Okay. Son estas dos personas y básicamente lo que dice es, déjame interrumpir tu experiencia con mi confianza. No, híjole, es que es muy difícil cuando tienes una idea, es muy difícil cuando estás enamorado de la idea, ¿sí? El poder ver los puntos ciegos, porque de alguna manera la has trabajado, de alguna manera has pasado bastante tiempo pensando al respecto y a lo mejor es tu sueño, a lo mejor dices, aquí es, aquí nos vamos para arriba, de aquí al éxito, o no sé, le tienes mucho amor a esa idea y resulta difícil absorber cuando alguien con experiencia te dice, mira, la verdad es que no es tan buena idea o ya la hicieron y deberías mejor enfocarte en nuestra cosa o, ¿sabes qué? Sí tiene algo,
pero agrégale esto y esto y esto y esto y muévele aquí, muévele allá. El hecho de que estés enamorado de tu idea, de tu proyecto, de tu negocio, no debería de permitirte bloquear todo lo que alguien con experiencia podría decirte. Eso va a ayudarte. Carlos, y todavía me voy más allá, ¿eh? Fíjate que la cuestión de expertise es un concepto más amplio de la experiencia, ¿eh? O sea, es la sapiencia y el conocimiento en determinada área, ¿no? Entonces, no es nada más, estás hablando de alguien que tiene el conocimiento sobre la aplicación fáctica de algo, y aquí, bueno, pues es un ejemplo de cómo puedes destruirlo. Y yo tengo otro ejemplo que para mí se me hace muy evidente, ¿no? De repente ya los terraplanistas que afirman de manera categórica que la Tierra es plana, partiendo de ideas simplonas que ponen en evidencia una ignorancia supina y un desconocimiento total, pero te lo dicen con una seguridad, como si el mundo estuviera confabulado para un engaño, ¿no? Entonces, pues ahí imagínate, o sea, lejos de ir avanzando como humanidad, pues de repente nos dan unos bajones horribles, ¿no? O sea, de repente, no sé, realmente no sé, yo me imagino y espero en Dios que sea muy bajo el porcentaje de personas que suponen que la Tierra es plana, pero esa idea está ampliamente superada desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí nos pone, pues así como si fuera un juego, pues va ganando la ignorancia, ¿no? Bueno, está por lo menos recuperando terreno. Así es. A menos de que tengan una pregunta, los que nos estén escuchando, los que nos están viendo, vamos a ir cerrando, pueden ir a dejarla en los comentarios, pero no sin antes preguntarles a cada uno de ustedes, Carlos, ¿cómo crees que sea más fácil para alguien que está empezando el absorber esos golpes de crítica que es real, que es benéfica, que es buena, pero a lo mejor que le es difícil? No, bueno, pues te digo, si quieren, todos en lo particular debemos de aprender a escuchar. Ahorita yo creo que es un valor muy importante que debe tener cualquier persona para cualquier ámbito, ¿no? De escuchar para poder asimilar, para poder transformar, entender, para poder mejorar en todos los aspectos, ¿no? En tu parte personal, en tus relaciones de familia, de trabajo, de amigos, de amistad, de laboral, etcétera. Entonces sí es muy, muy importante que no nos dejemos llevar por los impulsos, por las percepciones. Yo creo que si tienes eso, si tienes esa característica como persona, vas a minimizar muchas malas experiencias, muchos riesgos, cualquier problema que se pueda enfrentar, porque al final es muy dado de que te das cuenta de que me lo dijeron, o sea, dices, pues me lo comentaron, ¿verdad? Y que esto iba a suceder, no hice caso y ahora tengo que volver a empezar. Entonces, sí, yo creo que a todos nos ha pasado, cuántas veces nosotros hemos pensado o nos viene a la mente, ay, si yo esta situación lo hubiera manejado de otra manera, como me habían dicho, o etcétera. Pero el tiempo es lo más importante y tenemos que aprovecharlo al máximo y para no retroceder, ¿verdad? Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Gustavo, ¿cómo cuidarnos de esos puntos ciegos? Híjole, fíjate que yo creo que hay que tomar en cuenta una regla básica, ¿no? Y vuelvo a una idea muy primitiva. A veces asimilamos con la observación, hay que saber a quién vamos a ver, a quién vamos a copiarle, a quién vamos a... Y a mí me sigue por lo menos inspirando ver abogados que llevan, estoy hablando de 40 años trabajando, 50 años, y siguen llegando con la ley en la mano, siguen llegando con el expediente revisado, siguen preocupándose por estar listos para la audiencia y lo que menos tienen ahí es la confianza, o el autoelogio, decir, hombre, pues cualquiera podría decir, oye, ya tiene 40 años litigando, ¿no? O tiene 40 años viendo ese tipo de problemas, pero pues de nuevo,
nos vamos a la desconfianza y dicen, oye, no me voy a confiar hoy, porque viene otro abogado más joven, con mucha más hambre, con mucho más necesidad de brillo que yo, y me lo va a comer. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a contrarrestar? Bueno, el buen hábito de prepararse y de no confiarse para ese encuentro, ¿no? Yo creo que ese es un buen hábito que debemos de asumir y también podemos aplicarlo en la cuestión empresarial. ¿Cuántas veces ciertos negocios eh, que en el escritorio parecen muy buenas ideas, ya llevadas al terreno de la práctica, eh, cuando hacen un muestreo dicen, oye, no, espérame, o sea, no vamos a invertir esta cantidad de dinero porque la muestra, que es el método científico, nos dice que el resultado va a ser esto, ¿no? Entonces, ya no es conveniente. Entonces, yo creo que hay un dicho en inglés que dicen, there are many ways to skin a cat, es decir, hay distintas maneras de hacer las cosas. Entonces, no hay una verdad absoluta, pero bueno, hay muchos caminos por explorar y yo creo que también debemos de hacer ese hábito de no confiarse y de no creernos a todo lo que nos digan, ¿eh? Siempre es importante algo de lo que mencionábamos en el tema de la charla pasada, bueno, una segunda opinión, que a veces la más conveniente es la que viene de nosotros mismos. Así es, creo que mejor no se puede haber dicho, hay que trabajar en hacer nuestra propia segunda opinión. Y fíjate, aquí se me viene algo interesante a la mente, Prisma, ¿qué sería más sano de nuestra parte hacer cuando vemos, o no hacer, cuando vemos a alguien con exceso de confianza que sabemos que va a topar con pared? Mira, antes de, digamos, ahí va a ser parte de esta parte de la experiencia y la ignorancia, ¿no? Cuando salí de UJET, te hubiera dicho, no, dile, ¿sí? Haz la intervención, hazle ver que está mal o que podría ser distinto, ¿no? Pero, porque cuando salí de UJET, nos sentíamos sabedores de la verdad absoluta y de que nuestra forma de dar terapia era la mejor, ¿sí? Y X cosas, ¿no? Ahora que estoy cursando la maestría, te puedo decir desde la parte más humana, porque la maestría es el área humanitaria, ¿sí? Es humanista el área. Entonces, esta parte de, deja que tope, ¿sí? Deja que tope, o sea, deja que tope porque es su vida, es su experiencia y es como la pequeña mariposa o la oruga antes de volverse mariposa. Si tú vas y le abres el capullo antes de tiempo, ya la mataste, ¿sí? Entonces es importante que luche sus propias batallas, que se vaya y se pegue y se dé de topes las veces que sean necesarios. Y tú nada más, o sea, es como un, aquí estoy, ¿sí? Cuando quieras, aquí estoy, pero tú vete y date. Ya cuando vengas acá todo herido por las batallas de guerra, pues ya a lo mejor vas a estar más abierto a que escuches, porque la realidad es que en ese momento no estás abierto a escuchar. En ese momento nada más quieres ir y darte, o sea, ir a toda velocidad y toparte. A veces tenemos la certeza que está la pared y en lugar de frenar aceleramos. Entonces, ya cuando la persona aceleró, se topó con la pared y regresa, ya es más probable que ahora sí tenga la apertura para escuchar lo que tú querías decirle. Excelente descripción. La verdad es que yo creo que más claro no se puede. Y si tú que nos escuchas te preguntas por qué estamos hablando de todo esto, pues a partir de... Siempre hablamos de herramientas, siempre hablamos de técnicas, siempre hablamos de diferentes temas, pero a partir de esta temporada no va a haber un momento en el cual no estamos hablando y no reconozcas a mínimo un emprendedor alrededor tuyo. Y esto es con la intención de que si ya pensaste qué es lo que tienes que hacer, simplemente lo vuelvas a pensar. A veces esos 5 segundos más pueden darte otra oportunidad más, pueden darte un contrato más, pueden darte un aliado más, pero nuevamente no se trata de que dudes de tus competencias, de tus habilidades, simplemente de que las respetes y también la de los demás con los que estás haciendo negocios o alianzas. Entonces, esto sería todo por esta noche. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Prisma y Pablo, que está en producción. Y un abrazo a Laura, que ahorita está descansando ya.
ya le tocó su segunda dosis. Y nos vemos el próximo martes en charlas entre pymes. Gracias. Buenas noches. Gracias, saludos. Un gusto como siempre.